En el año 2003, México enfrentaba un fenómeno criminal sin precedentes, la aparición de los Zetas, una organización que cambiaría para siempre la naturaleza del narcotráfico mexicano. No eran narcotraficantes tradicionales, eran soldados de élite convertidos en sicarios, militares entrenados por el gobierno mexicano que desertaron para convertirse en el brazo armado más letal que el crimen organizado mexicano jamás había visto. Esta es la historia de uno de ellos. Por razones de seguridad lo llamaremos Miguel Ángel, aunque ese no es su nombre real. Hoy vive escondido bajo programa de protección de testigos con precio de $5 millones sobre su cabeza. Porque Miguel cometió el pecado imperdonable en el mundo del narcotráfico. Reveló 89 secretos que los Zetas sabían. Protegido con sangre durante años. Pero antes de convertirse en el delator más importante en la historia de los Zetas, Miguel era algo muy diferente. En 2003, con apenas 24 años, era soldado del GAFE, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Era la élite militar, entrenado en tácticas de contrainsurgencia, combate urbano, manejo de explosivos y operaciones encubiertas. El gobierno mexicano había invertido millones en su formación. Y ganaba $400 mensuales. Éramos los mejores soldados de México, declaró años después durante interrogatorio protegido. Nos entrenaban como fuerzas especiales americanas, pero nos pagaban como si fuéramos vigilantes de estacionamiento. Veíamos narcos de nuestra edad manejando camionetas de $100,000 mientras nosotros compartíamos botas porque el presupuesto no alcanzaba. En marzo de 2003, durante operativo antinarco en Tamaulipas, algo cambió su vida. Un hombre de unos 30 años, capturado durante el operativo, le habló mientras lo custodiaba. «Soldado, ganas 400 al mes. Nosotros te ofrecemos $10,000 mensuales. Mismo trabajo, mejor paga, piénsalo». Era reclutador de los Zetas, organización fundada en 1997 por desertores del mismo GAFE como Miguel. Durante 3 meses, Miguel luchó con la decisión. Tenía madre enferma, 2 hermanos menores que mantener, novia embarazada. Con su salario militar apenas sobrevivían. La oferta era tentación imposible de ignorar. En junio de 2003, durante permiso de fin de semana, Miguel no regresó al cuartel. Desertó, se convirtió en prófugo militar. Y aceptó la oferta de los Zetas. El entrenamiento que recibió fue perturbador por su profesionalismo. Los Zetas operaban como organización militar paralela. Tenían campos de entrenamiento en ranchos remotos de Tamaulipas, donde exmilitares entrenaban nuevos reclutas en tácticas que el gobierno les había enseñado. Miguel, por su background GAFE, fue ascendido rápidamente. No lo pusieron a vigilar esquinas. Lo convirtieron en instructor y operador de alto nivel. Entre 2003 y 2007, sus primeros 4 años como Zeta, Miguel participó en operaciones que prefiere no detallar completamente. No éramos sicarios comunes, explicó. Éramos fuerza militar criminal. Planeábamos operaciones como si fueran misiones militares. Reconocimiento, logística, ejecución, extracción. Era guerra, solo que del lado equivocado. Para 2007, con apenas 28 años, Miguel comandaba célula de 23 sicarios en Nuevo León. Controlaba territorios, coordinaba secuestros, supervisaba rutas de tráfico. Ganaba más en un mes que en 10 años de militar. Pero algo dentro de él comenzaba a romperse. La violencia escalaba. Los Zetas ya no solo peleaban contra autoridades o rivales. Comenzaban a atacar civiles, a sembrar terror indiscriminado. Y Miguel guardaba cada detalle en su memoria. Nombres, fechas, ubicaciones, operaciones. Sin saber aún por qué, documentaba mentalmente todo. Entre 2007 y 2012, Miguel Ángel ascendió al nivel más alto de la estructura operativa de los Zetas. Ya no era solo sicario o instructor. Era comandante de plaza, controlando territorios completos en Nuevo León, con presupuesto de millones de dólares mensuales, red de informantes y autoridad para ordenar ejecuciones sin consultar superiores. Era, en términos militares, un capitán en el ejército criminal más sofisticado de México. Pero esos 5 años también fueron los más violentos en la historia del narcotráfico mexicano. En 2010, los Zetas se separaron definitivamente del Cártel del Golfo, su antiguo empleador. Lo que siguió fue guerra total por el control del noreste de México. Miguel estuvo en primera línea de esa guerra que dejó miles de muertos entre 2010 y 2012. Durante ese periodo, Miguel participó directamente en 34 operaciones mayores. No eran simples ejecuciones. Eran operaciones militares completas, secuestros masivos de grupos rivales, emboscadas coordinadas contra convoyes enemigos, tomas de territorios municipales completos donde los Zetas desplazaban a policías locales y gobernaban durante días. Operábamos como ejército invasor, confesó años después. Teníamos mejor armamento que la policía estatal, mejor entrenamiento, mejor inteligencia. Su rol como comandante le dio acceso a información que sicarios comunes nunca veían.
Conocía la estructura completa, quiénes eran los jefes regionales, dónde guardaban el dinero, cómo lavaban millones a través de negocios legales, qué funcionarios estaban en nómina, qué rutas usaban para mover droga hacia Estados Unidos. Participaba en reuniones estratégicas donde Z40 y otros líderes planeaban operaciones a nivel nacional. Era vida dual esquizofrénica. De día, comandante despiadado que ordenaba ejecuciones y supervisaba secuestros. De noche, padre de 2 niños pequeños que jugaba con ellos antes de dormir. Esposo que mentía a su esposa diciéndole que trabajaba en seguridad privada. Mis hijos no sabían que su papá era monstruo, dijo durante interrogatorio. Yo tampoco quería saberlo, y aquí es donde esta historia se vuelve aún más oscura, revelando el momento que cambió todo para Miguel. Si quieres entender cómo un comandante de los Zetas se convirtió en el delator más importante de México, suscríbete al canal. Dale like y activa las notificaciones, porque lo que viene después muestra el precio de la lealtad criminal y el costo de romperla. El punto de quiebre. Llegó en agosto de 2011. Miguel recibió orden de ejecutar a familia, acusada de colaborar con rivales del cártel del Golfo en Monterrey. Era rutina macabra. Los Zetas castigaban traición eliminando familias completas para enviar mensaje. Pero cuando la célula de Miguel llegó a la casa, descubrieron error devastador. No era la familia correcta. Eran civiles completos sin conexión alguna con narcotráfico. Había niños de 6 y 9 años. Miguel intentó detener la operación, pero sus propios sicarios, siguiendo protocolo Z de no dejar testigos, ejecutaron a todos. 7 personas, incluyendo 2 niños. Por error de inteligencia. Ese día algo murió en mí, confesó. Vi los juguetes de los niños en la sala. Vi sus mochilas escolares. Y comprendí que éramos exactamente lo que decían. Terroristas, no soldados. A partir de septiembre de 2011, Miguel comenzó a hacer algo suicida. Comenzó a documentar todo secretamente. Grababa conversaciones con celular escondido. Fotografiaba documentos cuando nadie veía. Copiaba información de computadoras del cártel. Memorizaba nombres, fechas, ubicaciones de fosas clandestinas, rutas de tráfico, funcionarios corruptos. No sabía aún qué haría con esa información. Solo sabía que alguien tenía que documentar la verdad. Para 2012 había acumulado 89 secretos mayores, 89 revelaciones que podían desmantelar operaciones enteras de los Zetas, y guardaba todo en USB escondido en su casa, esperando. Entre septiembre de 2011 y febrero de 2013, Miguel Ángel realizó la operación de espionaje interno más arriesgada en la historia del crimen organizado mexicano. Durante 17 meses, mientras seguía funcionando como comandante leal de los Zetas, documentó secretamente 89 revelaciones mayores que expondrían la estructura completa del cártel. No eran chismes callejeros. Era inteligencia operativa de nivel militar. Ubicaciones exactas, nombres completos, fechas específicas, pruebas fotográficas y de audio. Las 89 traiciones se dividían en categorías devastadoras. 28 ubicaciones de fosas clandestinas en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz, con coordenadas GPS precisas y números estimados de cuerpos. 19 rutas completas de tráfico de drogas desde Centroamérica hasta Texas, incluyendo puntos de cruce fronterizo y funcionarios que facilitaban el paso. 15 nombres de funcionarios públicos en nómina de los Zetas, alcaldes, comandantes de policía, jueces, incluso 2 gobernadores con pruebas de pagos mensuales. 12 casas de seguridad activas donde los Zetas mantenían secuestrados, armas y operaciones administrativas. 9 esquemas de lavado de dinero a través de negocios legítimos, gasolineras, ranchos ganaderos, empresas de construcción, y 6 ubicaciones exactas de jefes regionales de alto nivel, incluyendo horarios de movimiento y medidas de seguridad. El método que Miguel usaba era suicida por su audacia. Grababa conversaciones usando celular en modo grabación escondido en su chamarra. Durante reuniones estratégicas memorizaba información y la transcribía después en laptop personal que mantenía oculta. Fotografiaba documentos financieros y listas de nómina cuando otros comandantes salían de oficinas. Copiaba archivos de computadoras del cártel en USB que cargaba permanentemente. El riesgo era absoluto. La pena por traición en los Zetas no era simplemente muerte. Era tortura prolongada transmitida en video como advertencia, seguida de ejecución de toda la familia del traidor. Esposa, hijos, padres, hermanos. Miguel lo sabía porque había presenciado 3 de esos castigos. Aún así, continuaba documentando. Entre los casos más importantes que Miguel documentó, estaba información clave sobre la masacre del Casino Royal en Monterrey. Agosto de 2011. 52 personas quemadas vivas cuando los Zetas incendiaron el casino por negarse a pagar extorsión. Miguel no participó directamente, pero sabía quiénes habían ordenado y ejecutado el ataque. Documentó nombres, cadena de comando, motivación.
Esa información eventualmente llevaría a arrestos. También documentó detalles sobre las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, donde los Zetas habían ejecutado a cientos de migrantes centroamericanos entre 2010 y 2011. Miguel conocía ubicaciones de fosas adicionales que autoridades no habían descubierto. Tenía coordenadas de 17 sitios con restos humanos que esperaban ser encontrados. Para principios de 2012, Miguel guardaba todo en USB de alta capacidad que mantenía escondido dentro de juguete de peluche en el cuarto de su hijo. Si me cachaban, no solo yo moría, explicó después. Mis niños, mi esposa, mis padres, todos muertos. Pero seguí adelante porque alguien tenía que detener esto. En octubre de 2012, la situación se volvió crítica. Los Zetas comenzaron a sospechar de filtraciones. Demasiadas operaciones fallaban. Autoridades llegaban a casas de seguridad horas después de evacuarlas. 3 comandantes fueron ejecutados bajo sospecha de traición, torturados durante días hasta confesar conexiones inexistentes con autoridades. Miguel sabía que eventualmente la investigación interna llegaría a él. En febrero de 2013, tomó la decisión más peligrosa de su vida, contactar a la DEA. El 8 de marzo de 2013, Miguel Ángel cometió el acto más peligroso imaginable para un comandante de los Zetas. Desde teléfono público en Monterrey, marcó número de emergencia de la DEA en McAllen, Texas. Soy comandante activo de los Zetas, dijo en inglés básico. Tengo 89 secretos documentados con pruebas. Quiero salir con mi familia. Pero si me traicionan, todos morimos. Lo que siguió fueron 3 semanas de negociación secreta donde agentes de la DEA verificaron que Miguel no era trampa de los Zetas para infiltrar agencias americanas. Le pidieron prueba. Miguel envió fotografía de documento interno del cártel con información que solo comandante de alto nivel tendría. La DEA confirmó autenticidad con inteligencia propia. El trato estaba hecho. El operativo de extracción fue digno de película de Hollywood, pero con consecuencias reales de vida o muerte. Madrugada del 3 de mayo de 2013, Unidad Especial de la Marina Mexicana, coordinada con la DEA, llegó a casa de seguridad donde Miguel había citado a su familia con pretexto falso. En operación de exactamente 17 minutos, sacaron a Miguel, su esposa y sus 2 hijos de México. Cruzaron frontera en convoy blindado hacia Texas antes de que los Zetas siquiera notaran su ausencia, pero Miguel sabía que tenía horas, máximo días antes de que el cártel comprendiera que había desertado con información clasificada. Ejecutarán a cualquiera cercano a mí, le dijo a agentes. Mi madre, mis hermanos, primos, todos son objetivos ahora. La DEA actuó rápido, extrayendo a 8 familiares adicionales en operativos. Coordinados durante las siguientes 48 horas, el Sinditso 105 interrogatorio comenzó el 6 de mayo de 2013 en instalación secreta de la DEA. Duró 847 horas, distribuidas en 35 días continuos. Era maratón de inteligencia donde Miguel, bajo protección y con inmunidad negociada, reveló absolutamente todo. Equipos rotaban cada 8 horas. Miguel dormía 4 horas diarias. El resto del tiempo hablaba. Dibujaba mapas, identificaba fotografías, explicaba estructuras organizacionales. Entregó el USB con las 89 revelaciones documentadas, audios de conversaciones incriminatorias, fotografías de documentos financieros, listas de nómina de funcionarios corruptos, coordenadas GPS de fosas, diagramas de rutas de tráfico, nombres y alias de más de 300 operadores del cártel. Era tesoro de inteligencia sin precedentes. El impacto fue inmediato y devastador para los Zetas. En junio de 2013, basándose directamente en información de Miguel, autoridades mexicanas y americanas ejecutaron operación coordinada que resultó en 47 arrestos de operadores de alto nivel en 5 estados mexicanos y 3 estados americanos. 23 células completas fueron desmanteladas en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Veracruz y Zacatecas, pero lo más desgarrador fueron las fosas. Entre julio y noviembre de 2013, usando las coordenadas exactas que Miguel proporcionó, autoridades excavaron 19 fosas clandestinas. Encontraron 340 cuerpos, algunos llevaban años desaparecidos. Familias que habían buscado a víctimas durante años finalmente tuvieron respuestas. No eran respuestas que querían, pero era cierre. La información de Miguel también expuso a 15 funcionarios públicos corruptos. 3 alcaldes, 7 comandantes de policía municipal y estatal. 2 jueces, un fiscal y 2 funcionarios estatales de alto nivel fueron arrestados con pruebas irrefutables, fotografías de reuniones, registros de pagos, testimonios corroborados. En diciembre de 2013, Miguel y su familia ingresaron oficialmente al Programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos. Nuevos nombres, nueva ciudad, nueva vida, y precio de $5 millones sobre sus cabezas puesto por los Zetas.
La delación de Miguel Ángel no solo desmanteló células operativas de los Zetas, cambió el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano. Entre 2013 y 2015, el cártel, que había sido la organización criminal más sofisticada y temida de México, comenzó su declive estructural. No fue solo por capturas. Fue porque perdieron algo invaluable: confianza interna. Si un comandante de alto nivel podía traicionar con 89 secretos documentados, ¿quién más era infiltrado? La paranoia destruyó al cártel desde adentro. Los juicios resultantes fueron históricos. Entre 2014 y 2017, 73 personas fueron condenadas en cortes mexicanas y americanas, basándose total o parcialmente en el testimonio y evidencia de Miguel. No comparecía presencialmente por seguridad, pero su testimonio videograbado, sus documentos, sus audios, fueron presentados en caso tras caso. Comandantes que pensaban ser intocables recibieron sentencias de 30 a 60 años. Funcionarios corruptos perdieron todo: cargos, pensiones, libertad. Pero el impacto más profundo fue para las familias de víctimas. Las 89 revelaciones de Miguel llevaron al descubrimiento de 19 fosas clandestinas con 340 cuerpos. 180 fueron identificados mediante pruebas de ADN y devueltos a familias que llevaban años buscándolos. No era justicia perfecta, no devolvía la vida a los muertos, pero terminaba con la tortura de la incertidumbre. Padres pudieron enterrar a hijos. Esposas cerraron capítulos. Hermanos tuvieron tumbas que visitar. Cada cuerpo identificado representaba familia que finalmente podía llorar en paz, declaró investigador forense que trabajó en las excavaciones. Sin la información de Miguel, esas fosas permanecerían ocultas décadas, quizás para siempre. Miguel hoy vive en Ciudad No Revelada de Estados Unidos bajo identidad completamente nueva. Sus hijos, ahora adolescentes, crecieron sin saber la verdad completa sobre el pasado de su padre. Su esposa permanece con él, aunque confesó en entrevista anónima que «vivo cada día con miedo de que los Zetas finalmente nos encuentren». El precio de $5 millones sobre la cabeza de Miguel permanece activo. Los Zetas tienen memoria larga. Si esta historia de 89 traiciones que desmantelaron un imperio criminal te impactó, suscríbete al canal para entender cómo un hombre cambió el curso de la guerra contra el narcotráfico. Dale like, comparte y ayúdanos a documentar estas verdades que México necesita recordar. Porque las lecciones de este caso pueden salvar vidas futuras. Pero surge pregunta incómoda: ¿Miguel es héroe redentor o simplemente traidor arrepentido? Participó en 34 operaciones criminales durante 9 años como Zeta. Tiene sangre en las manos. No puede deshacer ejecuciones en las que participó. No puede devolver años de terror que ayudó a sembrar. Su delación salvó vidas futuras, pero no absuelve crímenes pasados. No busco perdón, dijo Miguel en declaración grabada. Hice cosas imperdonables, pero elegí detener el ciclo. Elegí que al menos mi información salvara a otros. ¿Me redime? No lo sé. Solo sé que era lo correcto. El legado de las 89 traiciones va más allá de arrestos y condenas. Demostró algo crítico para autoridades. Los programas de protección de testigos funcionan cuando se implementan correctamente. Miguel no fue el primero en desertar de los Zetas, pero fue el primero en sobrevivir con familia intacta gracias a coordinación profesional entre agencias. Su caso estableció protocolo que eventualmente protegería a otros 37 delatores de cárteles entre 2013 y 2020. La verdadera lección es sistémica. Desmantelar cárteles requiere que criminales de alto nivel tengan salidas seguras si eligen cooperar. Sin esa opción, permanecen leales por terror. Miguel demostró que con protección adecuada, hasta comandantes pueden romperse. 89 secretos. 340 cuerpos encontrados. 73 condenas. Cientos de vidas salvadas indirectamente. Y un hombre viviendo escondido con peso de decisión que dividió su vida en antes y después. Nos vemos en el próximo caso, donde los números extraordinarios seguirán revelando las verdades más oscuras del México que no queremos recordar, pero necesitamos conocer.